Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Hoy estaremos hablando del papel de la historia, su manipulación y mentiras dentro de los golpes blandos. ¿Quiénes son sus víctimas y cómo los usan? Aclarado esto, vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura. El vídeo de hoy viene bien cabrón. Para ello, familia, comencemos por exponer los criterios del politólogo estadounidense Gene Sharp, quien afirmó que la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado y hoy se combate con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. El sueño de Gene Sharp consiste en derrocar gobiernos a través de métodos no violentos que sustituyen las bombas y los fusiles por mentiras y boicots. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Ante estas nuevas herramientas, Sharp describe 5 pasos de la derecha para provocar acciones desestabilizadoras o golpes blandos contra los gobiernos incómodos en América Latina y el mundo. Así lo dijo en una oportunidad el politólogo estadounidense Gene Sharp, quien ha escrito 5 pasos para provocar acciones desestabilizadoras en contra de gobiernos calificados por la derecha como incómodos. Sharp se refiere al llamado golpe blando, que no es más que un método que se lleva a cabo mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional. Las acciones de esta táctica incluyen promover un clima de malestar, desarrollo de campañas en defensa de derechos humanos, acompañadas con supuestos casos de corrupción y totalitarismo, y de operaciones de guerra psicológica para forzar la renuncia del presidente. ¿Entiendes, verdad? Gene Sharp, el hombre al que se le atribuye la autoría de la estrategia, fue considerado el gurú de las revoluciones no violentas. Su obra, De la dictadura a la democracia, que describe y orienta cómo derribar a una dictadura con métodos no violentos. Es un sustituto de la guerra y de cualquier otro tipo de violencia. Su manual para la revolución, de la dictadura a la democracia, ha traspasado clandestinamente fronteras y ha sido descargado cientos de miles de veces. El Instituto Albert Einstein fue el centro pionero, junto a la Open Society Foundation, del multimillonario George Soros, de esta nueva forma intervencionista disfrazada de revuelta popular pacífica. Las operaciones psicológicas actúan como un eslabón y sugieren las llamadas distorsiones informativas, ejecutadas por las grandes corporaciones mediáticas encargadas de producir y distribuir noticias intoxicadas que dan soporte a una agenda sitting. La estrategia de manipulación propagandística se ejerce a través de herramientas digitales, manejadas por las ONG y hackers en laboratorios comunicacionales. El epicentro de estas estrategias se han registrado en Honduras, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, incluso en países de Medio Oriente como Egipto y Ucrania en Europa del Este. Pero hoy, familia, hoy vamos a enfocarnos en la tergiversación de la historia y la influencia sobre determinado sector de masas populares de nuestro país. ¡Que comience la función! Para llevar a cabo estas acciones se reclutan actores ajenos a la política convencional, especialmente jóvenes y estudiantes sin afinidad ideológica alguna, identificados con los patrones y valores de la sociedad de consumo. Muy interesante. Pero ¿por qué los jóvenes? Esa es una excelente pregunta. Pues veámoslo desde el caso de Cuba. Los jóvenes son más impulsivos, pueden cambiar rápidamente de actitud de pasivo a violento, son ambiciosos, son más manipulables a través de logotipos y tácticas de marketing que atraen a la juventud. Todo eso me fue, me fui influenciando, me dejé llevar. Yo vine embarcado, guaya. Me trajo que es un antisocial. Por lo general están en buena forma física, lo que permite la durabilidad de la acción. Son más hábiles en la utilización de medios de difusión y comunicación electrónicos, teléfonos celulares y otros para informarse y para generar concentraciones rápidas y presencia inmediata de los medios internacionales. A mí se me dio una orientación de que penetrara, de que buscara, indagara en las mismas redes sociales como cubano al fin que soy, a personas que estuvieran dispuestas
a una lucha armada. Pero hay un elemento importante. Los hechos históricos les están muy lejos en el tiempo. Tienen menos contacto con esa generación que sí vivió el cambio social y por ende fue parte de esa historia. Es por eso, familia, que conocer nuestra historia y nuestra cultura es una fortaleza que debemos defender. En el trabajo político ideológico no es suficiente hacer más de lo mismo. Se requiere creatividad, ajustarlo con efectividad al escenario que vivimos, potenciar el estudio de la historia del país, hacer llegar a cada cubano el mensaje de optimismo y la confianza en que juntos sabremos enfrentar y vencer cualquier obstáculo. Pero, ¿qué papel juega la historia dentro del golpe blando? Bueno, familia, sabemos que la manipulación y mentiras de figuras políticas, héroes y hechos históricos son herramientas muy utilizadas para ir llevando al individuo a un estado de duda sobre la dirección del país y la revolución. Por ejemplo, aquí les traemos algunos casos escogidos al azar, pero hay muchísimos más. Mucho más. Resulta que cuando la revolución empezaba a gatear, el aparato propagandístico de Estados Unidos y sus principales periódicos montaron toda una campaña internacional acusando a nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y a nuestros dirigentes de convertir al país en un baño de sangre con los juicios de los tribunales revolucionarios y las sanciones de fusilamiento a un grupo de los más connotados criminales de guerra de la dictadura de Batista. Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía. Pero la verdad salió a la luz. Los juicios fueron transmitidos por Televisión Nacional. Se hizo con todo apego a la ley y quienes fueron condenados fue sobre la base de sus crímenes durante la última dictadura. Toma la televisión. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba porque que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la vaca. Verás que por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste, cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas. Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, te profanaste también. Hombre, tú eres un vil asesino. Que te vi. ¿Delante de usted? De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Óigala, señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Capiño. No puedo contestar. Contra individuos como estos se dicta la pena capital. Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes de los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana. Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes. Este es el teniente Enrique Despaine, autor de 53 asesinatos. Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad. Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión. Este personaje, disfrazado de rebelde, es Hermelindo Batista, hermano del dictador. Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza. Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución. Pero como dijese Fidel en enero de 1959, somos capaces de pelear y vencer también en el campo de la información. Y la Operación Verdad fue el inicio del enfrentamiento a lo que hoy conocemos como guerra mediática. Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a debilitar nuestra revolución,
iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil. Se equivocaron, porque la revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte. En vez de debilitarla, la han fortalecido. Y es que la revolución no se acobarda frente al ataque. La revolución no se debilita frente al ataque, sino que se crece, que se hace más fuerte, porque esta es la revolución de un pueblo valiente y peleador. ¡Toma! Pero hoy, familia, llegan a las redes sociales mucha manipulación sobre el tema, entrevistas llenas de mentiras y hasta películas para ensuciar un momento de justicia de la revolución con el pueblo cubano. Pero veamos esta manipulación de la ley de reforma agraria aplicada por la revolución cubana. Generalmente se nos dice en los libros de historia de Cuba que la primera ley de reforma agraria le entregó la tierra a los campesinos. Y esto es falso, esto no es así. La primera ley de reforma agraria, lo que hay que ver la ley completa, la primera ley de reforma agraria es un proceso de redistribución de la tierra que, sin eliminar totalmente el latifundio, simplemente acercó cada vez más la tierra a manos del Estado o de la casta, no del Estado, porque en este caso no estamos hablando del Estado, estamos hablando de una casta convertida en Estado, que perdura hasta los días de hoy. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Se dan cuenta, familia? Esto una y otra vez repetido en las redes. Mensajes cortos con lenguaje simple y palabras como casta, estado, etc. Vaya, que no creemos necesario explicar mucho qué fue la reforma agraria y lo que significó para el campesinado cubano. La ley de reforma agraria, con lo cual se entregaba la tierra a sus verdaderos dueños, los campesinos que la trabajaban, y con ello se beneficiaba a más de 100.000 familias. ¿Qué mejor escenario que La Plata para aquel acto de tanto simbolismo? Muy cerca del sitio donde radicó la comandancia del ejército rebelde, en el mismo corazón de esas montañas, donde se había conocido con creces el abuso y la explotación. Lleno de emoción, Fidel reconocía que aquella constituyó la primera medida revolucionaria que inició la transformación de la estructura económica y social de Cuba, y un paso que consolidaba definitivamente la alianza de obreros y campesinos. Como él expresara, más que una reforma agraria, se produjo una revolución agraria. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Pero no escapa al odio y al descrédito la campaña de alfabetización que se realizó en los primeros años de la revolución. Vamos a hablar de la campaña de alfabetización del año 1961 en Cuba. La gran mentira te refieres, ¿verdad? ¡Ay, por favor! No fue un territorio libre de analfabetismo, ni es que era una tierra de analfabetos. ¡No, hombre, no! Cuba se ubicaba como la tercera nación a nivel del subcontinente latinoamericano en índices de alfabetización. No sé si tú los conociste, pero yo conocí campesinos que nunca fueron alfabetizados y nunca aprendieron a leer y escribir. Así que no llegó realmente la campaña de alfabetización. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Entonces, a la larga, tú te decides hacer algo tan grande a cambio de qué. O sea, ¿cuál era el cambio? Vaya dos, vaya dos. Entre los dos no hay un cerebro ahí. Y sumando los dos cerebros, no suman uno. ¿Se imaginan, familia? Hay que estar muy ajeno a la realidad del momento o ser muy ignorantes para desconocer la realidad de nuestros campos. Los datos arrojan que aproximadamente 271.000 alfabetizadores protagonizaron la hazaña. De los más de 979.000 analfabetos que habían sido localizados ese año, enseñaron a leer y a escribir a unos 707.000. Solo quedó el 3% del total de la población sin alfabetizar. ¡Ojo al dato, Por cuestiones de edad y salud, incluyendo a 25.000 haitianos residentes en zonas agrícolas del oriente que no sabían el idioma español. Ay, ahora ya entendí. Desde entonces, Cuba cuenta con uno de los más bajos índices de analfabetismo en el mundo. La verdad, las cosas como son. Y otro ejemplo que vimos en el programa del pasado viernes es la cacareada manipulación de la próspera Cuba antes del 59. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas. Gratuitas, señores. O me traes las pastillas para la tensión,
o me traes la escopeta. Pues sí, todo esto puede ser verdad, como comentamos en aquel programa, pero ¿para cuántos era esa prosperidad? La situación de las escuelas públicas en la ciudad y en el campo era reprobable, mientras que los gobernantes se embolsillaban el presupuesto asignado a la educación. Antes de Fidel era hambre y miseria. Los niños no tenían escuelas, etc. Y si las tenían que ir descalzos casi en harapos. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Y cuál es la realidad de los niños después del triunfo de la revolución? La educación en Cuba es un derecho ganado desde el 1 de enero de 1959. Niños y niñas tienen garantizada desde los primeros años de vida una educación inclusiva, gratuita, sin distinción de sexo, raza y religión. Esa es la pura verdad. Así es con todo, familia. Mentiras y manipulaciones con el objetivo de desacreditar la revolución. Es una historia larga, primo. Esto solo ha sido una búsqueda rápida y al vuelo en las redes, porque sabemos que existe la misión diaria de Lanley de imponer en ellas este tipo de información manipulada y falsa sobre nuestra historia y nuestros líderes, con el único objetivo de poder influir en nuestros jóvenes para lograr el cambio anhelado. Pero dejemos que lo explique ese gran maestro de la comunicación, Ignacio Ramonet. La guerra mediática contra Cuba empieza con la revolución, evidentemente, en particular a medida que la revolución se va afirmando. Hay una campaña mediática brutal muy pronto. Los medios internacionales les saltan a la garganta para tratar de asfixiar a la revolución desde el punto de vista mediático, con dos frentes. Por una parte, se trata de desprestigiar a la revolución cubana hacia el exterior. Se trata de hacer una campaña no hacia Cuba, sino hacia la opinión pública internacional, tratando de mostrar que Cuba es en realidad un infierno, que es una banda de carniceros y de tiranos que se han amparado del poder, que se está abusando de los ciudadanos, etc. La descripción de algo que tiene que repeler a la ciudadanía exterior, el modelo que no hay que imitar. Y por otra parte, obviamente, la campaña mediática también desde el principio ha querido penetrar en el interior de Cuba, mediante todo tipo de sistemas, lanzamiento de octavillas, radios aficionados, tratar de proponer medios mucho más de envergadura a partir de los años 70, 80, Radio Martí, Televisión Martí, todo esto tratando a la vez de cambiar las mentes y los corazones en el interior y desprestigiar a Cuba en el exterior. Hoy día la situación es más complicada porque ya no hay medios de centralidad, medios, digamos, dominantes como eran antes. Hoy es a través de las redes y el sistema sigue siendo el de invertir muchísimo dinero, muchísimo capital, decenas de millones, que nadie crea que cuando recibe en Cuba un meme o que recibe un mensaje mediante Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que eso viene de un personaje, un amigo, un familiar. No, eso está elaborado en laboratorios, eso es el resultado de genios de la comunicación que han trabajado en la publicidad, que han trabajado en el marketing, que han trabajado en el cine y que han elaborado un mensaje con varias etapas, porque se trata de crear primero la duda, de instilar un movimiento que haga dudar, que haga que la gente repite, porque los memes se repiten a toda velocidad. Entonces la batalla es diferente. Hoy día las armas no son las mismas, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es atacar a la revolución, pero la revolución siempre ha conseguido resistir, y ahora, y de igual manera, la sociedad cubana está resistiendo. Eso es verdad. Y para finalizar, terminamos con la visión de nuestro eterno comandante en jefe, como ya desde el 2005 le habla a los jóvenes de la Universidad de La Habana sobre la necesidad de estudiar, de leer, de conocer nuestra historia para que los medios no nos creen un reflejo condicionado. Yo decía que éramos cada vez más revolucionarios y es por algo, porque cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces.
Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay.